Buenas noches. Bueno, antes de empezar, quiero mencionar el comunicado que publicamos el día de hoy en nuestras redes sociales, en Facebook, anunciando que las reuniones de miércoles van a ser suspendidas hasta nuevo aviso. Por el comunicado que dio nuestro gobierno el día de hoy, hablando sobre el incremento de las personas infectadas y sobre el incremento de los casos sospechosos, más de 250 casos sospechosos, y considerando también que se están cerrando en distintas partes de la ciudad o del estado todo lugar público como bares, gimnasios, todo ese tipo de cosas. Próximamente, seguramente, como lo comentó el municipio en el cual estamos ubicados, se procederá también a suspender las reuniones de carácter religioso. Así que para evitar que nosotros podamos ser un lugar donde la gente pueda contagiarse, estamos suspendiendo las reuniones de miércoles. Las del domingo, el domingo que viene todavía está en pie. Vamos a analizar qué nueva información se presenta. Pero si el gobierno del estado decreta que se tienen que suspender los servicios, pues los suspenderemos. Por lo pronto vamos a tomar medidas distintas para protegernos aún más, pero aún estamos en el proceso de analizarlas y las publicaremos más adelante, si Dios quiere, antes del domingo, para que estén pendientes por medio de las redes sociales. Y bueno, aquí somos muy pocas personas, los que sabíamos que no iba a haber y los que no sabían que no iba a haber. Lo publicamos poco antes de que empezara la reunión, porque una hora antes de que se publicara, el gobierno había publicado esa información y eso fue lo que nos llevó a tomar la decisión, si no lo hubiésemos publicado anteriormente. Entonces somos muy pocos. Próximo miércoles, pues sí, quizás a lo mejor nada vamos a hacer aquí 3 personas, pero mientras no sea posible y no estemos infringiendo ninguna ley o norma que el gobierno establezca, vamos a seguir transmitiendo en Facebook. Ya sé que nos vengamos nada más los de multimedia y yo, pero aquí vamos a estar, si Dios quiere. Y bueno, vamos a continuar nuestro estudio. Nos quedamos en Éxodo 15, analizamos la primera parte, vimos lo del cántico de Moisés. Y si me acompañan por favor a Éxodo 15, 23. Éxodo 15, 23 dice: llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Ese es el versículo clave de esta sesión, y el nombre del tema es las aguas de Mara. Y bueno, vamos a analizar algo curioso que Dios hace con su pueblo, porque si se acuerdan la semana pasada, analizando el cántico de Moisés, vimos que todos estaban felices, todo era gratitud. Habíamos dicho que para que se lo supieran todos, tuvieron que haber estado un tiempo ahí preparándolo, ¿verdad? Dijimos que podíamos concluir que tuvieron que acampar a orillas del Mar Rojo durante cierto tiempo, y fue allí donde Moisés compuso el cántico y donde los demás lo aprendieron. Y bueno, si vamos al versículo 22, Éxodo 15, 22, esto parece confirmar la conclusión, porque dice: Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y cuando dice que les ordenó que partieran del Mar Rojo, eso comprueba que estaban acampados allí. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero tiempo suficiente para componer el cántico y para aprendérselo. Dice que les ordenó que salieran de allí y que se internaran en el desierto de Sur. Ahora, el desierto de Sur también era llamado el desierto de Etam. Vamos a Números 33, versículos 5 al 8. Números 33, 5 al 8 nos hace un resumen de lo que había pasado con los israelitas y su viaje por el desierto. Dice: los israelitas partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam, pero volvieron a Pi-Hahirot, al este de Baal-Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Eso también lo vimos, ¿verdad? Cuando el ejército egipcio fue a atacarlos. Partieron de Pi-Hahirot y cruzaron el mar hasta llegar al desierto. Eso fue lo que vimos la clase pasada. Dice: después de andar 3 días por el desierto de Etam, acamparon en Mara. Así que el desierto de Sur y el desierto de Etam son el mismo lugar. Y no se sabe exactamente la ubicación geográfica actual, pero lo que nos dice el comentario de Helicos dice: los israelitas atravesaron solo la parte sur, que es un desierto real, sin árboles, sin agua y, excepto a principios de la primavera, desprovistos de hierba.
Y ese es tratando de hacer una aproximación geográfica de dónde están y dónde pudieron haber recorrido. Nos dice, los israelitas estuvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Al respecto, el comentario de Helicos dice, la distancia aproximada a Mara sería de 37 kilómetros, lo cual daría un promedio de 19.3 kilómetros diarios, lo que es bastante probable con una multitud tan grande y sin razón para apresurarse. Ahora me ponen el mapa, por favor. Vamos a ver dónde se supone o dónde se estima que estaba Mara y darnos una idea de qué tanto tiempo estuvieron caminando. Estos 3 días, supuestamente los 37 kilómetros pudieron haberse recorrido en menos tiempo, pero como era muchísima gente, contando también a los niños, los ancianos y los animales, pues tenían que desplazarse lentamente. Ese es el mapa que ya habíamos visto, nada más agregué las ubicaciones de Mara y Elim, a los que nos acompañan en video, está en la parte central, un tanto inferior, arribita donde dice Mar Rojo. Y habíamos visto que salieron de Ramsés, acá arriba, cerca de Gosén, llegaron a Sucot, de Sucot a Etam, de Etam a Migdol, de Migdol cruzaron el Mar Rojo, y ese fue lo que nos quedamos la semana pasada. Y luego tenemos este recorrido hasta Mara. Y todo eso, según lo que vimos, actualmente, incluso actualmente es una zona desértica. Dice, sin árboles, sin agua, y excepto a principios de la primavera, desprovistos de hierba. Que en esos tiempos, entonces estaba totalmente seco. Ahora, dice el versículo 23 al 24, llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban qué vamos a beber. Ahora aquí vamos a hacer un alto y analizar lo que está pasando con detalle. 3 días por el desierto sin agua. No tienen nada que beber, ¿verdad? ¿Quién ordenó que fueran por allí? Moisés. Pero Moisés atiende a las instrucciones de Dios solamente, ¿verdad? Moisés da una orden cuando Dios le dice que lo que debe de hacer. Así que, ¿quién es el autor intelectual de llevar al pueblo durante 3 días en el desierto sin agua? Dios. Todo era felicidad cuando estaban a orillas del Mar Rojo, ¿verdad? Todos cantando felices. Pero es Dios mismo quien dice, ahora vas a pasar 3 días muy complicados, 3 días donde vas a sufrir, 3 días sin agua. Ahora ponle que los adultos jóvenes o no tan viejos pueden soportarlo sin mucho problema, pero ¿cómo crees que se pusieron los niños? ¿Qué tanto puede aguantar un niño sin agua? Que le digas que no hay agua. Depende de la edad del niño, ¿verdad? Pero hay cierta edad donde ellos no comprenden que no hay agua y van a estar pide y pide agua. Y al mismo tiempo tienes que viajar. Sabemos que no estaban directamente bajo el sol ardiente porque la nube los cubría, ¿verdad? Y de noche la columna de fuego los calentaba. Pero imagínate que eres un israelita que lleva 3 días, toda la felicidad. Sales del campamento, vas hacia el desierto, tú no sabes a dónde vas porque eres un esclavo y no has salido de Egipto, ¿verdad? Entonces le está diciendo a Moisés, vamos para allá, todos van para allá. Se empieza a acabar el agua, me imagino que todos traían lugar o recipientes donde beber, se les fue acabando. No saben exactamente hacia dónde se dirigen. Ya vimos que iban por el camino largo, no van directo a la tierra prometida. Llega el momento en que ya no hay agua, llega la noche, amanece, la nube se vuelve a mover, tienes que seguir caminando, ¿verdad? Durante 3 días. Dios no se detiene, les ordena que sigan caminando. Y cuando estás finalizando el 3er día, no sabemos en qué momento del tiempo, en qué momento del día llegaron a Mara, pero de seguro lo primero que vieron fue manantiales al alcance. Ahora todos sabemos, quien ahí está en un lugar desértico, de los espejismos que el desierto provoca, ¿verdad? Ves como si hubiese agua enfrente, pero pues es el vapor de agua sobre la superficie caliente. Entonces, si ven que hay manantiales, de seguro lo primero que piensan es que son espejismos, pero siguen avanzando. Y conforme van avanzando, los manantiales se ven cada vez más claros. Así que, ¿qué se habrá sentido ser un israelita de los que van casi adelante y eres de los primeros que ven los manantiales delante de ti? Ahora, tú no sabes que ahí los manantiales no sirven para beber, porque tú eres un esclavo que ha estado toda su vida en Egipto. Entonces, ven los manantiales y te imaginas la emoción que habrán sentido cuando ven manantiales frente a ellos. Pues se hubieran puesto felices, ¿no? Incluso, por más cansados que estuvieran, hubieran apresurado el paso. ¿Para qué? Para llegar y darte un buen chapuzón, si es que era agua suficiente, o para tomar. Ahora, ¿cómo llegaron a la conclusión de que son aguas amargas?
¿Alguien les dijo, no tomes porque es amarga? ¿O se dieron cuenta hasta que se la tomaron? Obviamente se dieron cuenta hasta que se la tomaron. Por eso dice, y no pudieron apagar su sed allí. No pudieron. Eso significa que lo intentaron, ¿verdad? Ahora, cuando estás sediento, ¿qué estás dispuesto a tomar con tal de quitarte la sed? ¿Qué estás dispuesto a beber o vas a ponerte requisitoso con el sabor del agua? Mire, yo conozco personas que no les gusta el agua de la llave, ¿verdad? Yo soy corriente y sí tomo de la llave. Para mí no tiene un sabor desagradable. Yo he conocido personas que dicen de la llave, no, guácala. Ellos solamente de garrafón, ¿verdad? O agua acá purificada. Entonces, si acaba el agua purificada y dice, pues tomas de la llave, él dice, no, sabe muy feo. Bueno, entonces no tiene tanta sed, ¿verdad? No tienes mucha sed. Si realmente tuvieras 3 días sin tomar agua y te digo, no hay agua de la purificada, pero hay agua de la llave, no le vas a poner pero si vas a tomar el agua de la llave. Ahora, se sabe que una de las recomendaciones para alguien que se pierde en el desierto o anda vagando en el desierto y se queda sin agua es que beba su propia orina. Ahora, ¿a qué sabrá? No, nunca le he probado ni planeo hacerlo. A menos que sea necesario, ¿verdad? Pero si estás dispuesto a beber orina, e incluso personas que han quedado sepultadas bajo escombros en algún terremoto, se sabe que han sobrevivido bebiendo sangre, su propia sangre. O personas, con el caso de una madre muy trágico, que estuvo alimentando a su bebé con su sangre. Bueno, no alimentándola, hidratándola con su sangre. Se dice que ella pereció por perdió demasiada sangre con tal de darle beber a su bebé. Pero si una persona está dispuesta a beber lo que sea, pero ellos no pudieron beber el agua de ahí, quiero que te imagines qué tan insoportable era tener agua de esa en la boca. No la podías tragar, aunque quisieras. Imagínate tratar de esforzarte por tomarla, vomitabas. Ahora, ¿cuál será el estado de ánimo de los que ven que hay manantiales y empiezan a apresurarse? Ahora, los demás atrás no saben qué está pasando porque son 1.200.000 personas, ¿verdad? Los que están a mero atrás empiezan a ver, me imagino yo que los de adelante empiezan a correr y empieza a haber ruido. Entonces, o los están atacando o algo está pasando. Entonces se dan cuenta que encontraron manantial y todos corren a beber. ¿Tú crees que el primero que llegó les dijo, no tomen porque sabe feo? Aunque les haya dicho, no se iban a detener, todos iban a llegar directo sobre el agua. Así que seguramente todos trataron de beber el agua y no pudieron. Ahora, ¿cuál es la frustración que se ha de sentir estar en esa situación? Porque hay mucha agua, tienes mucha sed, pero no la puedes tomar. ¿Qué tan felices se sentían comparando el cántico cuando estaban cantando ahora en esta situación? Ahora, ¿quién decidió llevarlos ahí? Dios. Eso es muy importante que lo comprendamos. Porque, Dios, ¿por qué, verdad? Si todo marcha bien, si todos están felices, ¿por qué inmediatamente después de expresar tanta felicidad y gratitud, Dios les da 3 días muy complicados, donde en cierta manera albergan una esperanza de que van a poder encontrar agua? ¿Nadie se quejó en esos 3 días? ¿Nadie? Hasta que llegaron a Mara y no pueden tomar. Entonces fíjate cómo está diseñada la situación. Un proceso difícil, un proceso que soportas, un proceso en el que quizás te quedas callado y no te quejas, estás aguantando. Parece que al fin tienes la solución a tu problema y no es. ¿Cómo estaban los sentimientos y los ánimos en las personas? ¿Qué hicieron? Dice, comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Ahora, ya se habían quejado una vez con Moisés, ¿verdad? Cuando estaban acampando acorralados por el Mar Rojo y los egipcios los atacan, se quejaron, ¿verdad? Y le dijeron a Moisés, es tu culpa, ¿verdad? ¿Por qué nos traes aquí? Vamos a Éxodo 14, 11, 12 para recordarlo. Éxodo 14, 11 al 12 dice, entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Ahora, esta queja fue directa a Moisés, ¿verdad? Fueron con Moisés y se quejaron.
¿por qué nos haces esto? Estábamos muy a gusto ya. Bueno, nadie lo sacó a la fuerza, todos quisieron salirse, pero como llegó un momento, y lo vimos, en que ellos dijeron a Moisés, ya hombre, esto no funciona, mejor déjanos en paz, no nos crees más problemas. Bueno, decidieron marchar, Dios no los obligó a salir, salieron por voluntad propia, y en cuanto se pusieron las cosas mal, fueron y le reclamaron a Moisés. Pero esta vez es muy distinto, porque no fueron a reclamarle. Lo que dice es que comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés. Ahora, la palabra murmurar en hebreo, lun, según el diccionario Brown Driver, dice murmurar en contra de, causar un murmullo, pasar la noche, alojamiento o acatar, es decir, tiene un rango amplio de aplicaciones. La concordancia exhaustiva Strong dice permanecer toda una noche, continuar, soportar, rencor, murmurar, quejarse, mentir toda la noche. Entonces tiene distintas aplicaciones. No está hablando aquí de que se quejaron toda la noche contra Moisés, no. Está hablando claramente de una queja. Y la palabra hebrea permite la traducción murmurar, que es lo que tanto la NBI como la Reina Valera 60 traducen. Ahora, murmurar, según el diccionario de la Real Academia Española, dice así, es hablar entre dientes, manifestando una queja o disgusto por algo. Conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. O sea que no fueron a quejarse con Moisés. Empezaron a comentarse unos a otros su queja. No van y le dicen a Moisés, sino que empiezan a hablar entre ellos. Oye, ¿qué onda con Moisés? ¿Por qué nos trae aquí? Está muy mal que haga eso. ¿Por qué no van y lo confrontan directamente? Porque lo que vimos al final del capítulo 14 es que después de que el Mar Rojo acabó con el ejército egipcio, todos temieron a Dios y creyeron a Dios y a Moisés. Así que fíjate la diferencia. La primera vez que le reclaman, no creían en Moisés. Después de ver el milagro del Mar Rojo, ahora sí le creyeron. Bueno, vuelven a tener un problema y ¿qué hacen? Pues no se van a quejar, pero, o sea, con él, pero mejor murmuran entre ellos. Ahora, tristemente eso es algo muy común. Incluso en la iglesia de Jerusalén, recién establecida, con miles de personas ahí, sucedió. Vamos a Hechos capítulo 6, versículo 1. Reina Valera 60. Hechos 6:1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos serán desatendidas en la distribución diaria. ¿Quiénes eran los que se encargaban de distribuir las provisiones? Los apóstoles. Ellos, la iglesia, ¿dudaba de los apóstoles? No, sabían que Jesús los había nombrado apóstoles. No van y se quejan directamente con ellos, no, murmuran. En el caso de los israelitas, ¿están dudando de Moisés? No, saben que Dios lo usa, pero murmuran exactamente la misma situación. La primera queja contra Moisés no lo reconocían, ¿verdad? Como tal, no le creían. Ya que le creen, ya no le reclaman, evitan decírselo, no van y se lo dicen, mejor lo hablan entre ellos. Y la palabra murmuración en griego, gogusmos, se traduce como disgusto secreto no abiertamente confesado. Lo mismo, la palabra hebrea como la palabra griega nos habla del mismo problema. Una persona le cuenta a otra persona lo que no le gusta de un tercero, pero no va con el tercero a decirle cuál es el problema que él ve. No, al que está haciendo la falta, según él, a él no le dice nada, se lo cuenta a otro. Y eso, tristemente, es muy común. Es muy común. Y cuando encuentres ese tipo de situación, ya sea que haya sido un israelita o sobre todo en la iglesia, no debes de permitirla. ¿Por qué? Porque es un pecado. ¿Por qué es pecado? Porque acuérdense que pecado es errar al blanco. No estás haciendo lo que se supone que debes hacer. Así que decir que la murmuración es un pecado, es decir, ver algo que está mal y no ir con el que está mal, sino mejor contarle a otro lo que tú crees que está mal. Eso lo que provoca es que tú y al que se lo contaste van a tener una mala opinión del que lo está haciendo mal. Pero nunca se va a arreglar porque no le dicen al que está mal. Eso crea desunidad y fractura la iglesia.
Porque en lugar de asegurarnos de que la persona que está cometiendo la falta entienda su error y lo corrija, no, más bien lo haces quedar mal ante otra persona. A lo mejor realmente está mal lo que está haciendo, pero cuando tú se lo cuentas a otros en lugar del que está haciendo el problema, le muestras todo lo contrario al amor, porque no intentas ni siquiera que vea su problema y que se corrija. En el caso de los apóstoles tuvieron que confrontarlo públicamente, juntaron a toda la iglesia y los confrontaron a todos. Como era una murmuración generalizada, no podían ir caso por caso. Tuvieron que aplicar directo el tercer paso de Mateo 18, versículo 15 al 17, porque Jesús nos dejó claro el proceso que se debe seguir. Vamos a Mateo 18, 15 al 17. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pausa. La murmuración es lo opuesto a esto, ¿verdad? Murmurar es brincarte el primer paso. Y el momento en que te lo brincas, fíjate la ironía. Si tú ves que alguien está haciendo algo malo y no vas y le dices a ese alguien lo malo que está haciendo, sino que se lo cuentas al otro, tú también ya estás mal. Entonces te vuelves un hipócrita tratando de decirle a otro lo mal que está él, cuando al momento de hacerlo tú eres el que está mal también. Entonces se vuelve una ironía y una hipocresía que quieras decir que alguien está haciendo algo mal mientras tú haces lo malo. Y cuando en mi experiencia me ha tocado confrontar a personas y decir, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué no vas y le dices a la persona que lo está haciendo? No, es que yo no me estaba pidiendo una opinión. Ah, ok, bueno, pues pedir opinión, entonces esto y lo descartes, ¿verdad? No importa, aquí deberíamos agregar un asterisco. Si tu hermano pega contra ti, no vayas a solas con él, ¿verdad? Si quieres, primero ve y pide opiniones y luego ya vas y hablas con él. Claro que no. La instrucción es muy simple. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Cualquiera de los israelitas que estuvo ahí y que sintió que Moisés los llevó a un problema, en lugar de contárselo a alguien más, tuvo que haber ido directamente con Moisés y decirle, Moisés, me parece que lo que hiciste está mal. Ese es el proceso correcto a seguir. Y si no te hace caso, dice Mateo 18, 16, pero si no, lleva contigo 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahora, cuando alguien murmura y viene y te cuenta lo que otro está haciendo mal, en automático ya te convirtió en un testigo del segundo paso. Tú no debes permitir que eso siga pasando. Tienes que decirle así, mira, no debiste haberme dicho esto si no has hablado con el primero. Ahora, que ya me enteré que él no sabe, tú tienes que ir a decirle primero. Si no, yo voy y le digo lo que estás diciendo de él. Confrontar a una persona así va a hacer que se avergüence de su error, en el mejor de los casos. Si no, se va a enojar, o al menos se va a tratar de excusar. No, es que no estoy seguro, no me consta, o quién sabe, ¿verdad? Yo nomás vengo a preguntarte tú qué piensas. Esas excusas son inválidas porque sigue siendo desobediencia al mandato de Cristo. Nadie puede darse el lujo de decir, bueno, déjame, le platico a alguien más para ver si tengo la razón. No, si no estás seguro, pues entonces vas con el que consideres que cometió un error y le dices, mira, no estoy muy seguro, pero creo que esto está mal. Y respetas el punto de que el problema quede solamente entre tú y él. Entonces los israelitas, en lugar de hablar directamente con Moisés, se empiezan a quejar entre ellos. Ahora, ¿cómo controlas la murmuración entre 1.200.000 personas? ¿Cómo encuentras dónde está el problema o quién empezó? No se puede, ¿verdad? ¿Cómo se dio cuenta que estaban murmurando contra Moisés? Alguien tuvo que decirle, ¿verdad? Moisés, esto es lo que están diciendo. ¿Cómo le hicieron los apóstoles para darse cuenta que había murmuración en la iglesia? Alguien fue y les dijo. Ahora, yo sé que el que va y dice a los ojos de los que murmuran es un chismoso, ¿verdad? Porque el que está murmurando sabe que está mal, pero al mismo tiempo reclama una especie de fidelidad al que se lo dijo, ¿verdad? Mira, voy a hacer algo que está mal, te voy a contar algo de otro. Yo sé que esto es murmuración, pero lo que yo espero es que tú no me delates, ¿verdad? Y que tú seas fiel, un amigo fiel conmigo y no me vas a echar de cabeza. ¿Cómo tenemos el atrevimiento de hacer algo mal, tratar de ser cómplice a alguien y al mismo tiempo pedirle que sea fiel al error? Yo he conocido personas que les digo, ¿y por qué tú no dijiste? Si tú te enteraste que eso está pasando, ¿por qué no fuiste a decir? Pues yo no quiero ser chismoso. Y eso, mismo problema. No quieres ser el chismoso, pero sí quieres estar en pecado de murmuración.
¿Cuál es la diferencia? La única forma de escapar de la murmuración es que vayas y se lo digas aquel de quien están murmurando. Y que yo vengo como testigo. No puedo permitir que esto pase porque Jesús enseñó un proceso claro. Desde el momento en que yo me entero, tengo que corregir al que viene y me dice, a ver, ¿ya le dijiste a la persona? No, ¿cómo te atreves a venir a decirme a mí entonces? Estás mal, estás haciendo las cosas mal, estás en pecado. Ahora vas a tener que ir a hablar con él. Y si no vas tú o yo, ¿quién le va a quedar ganas de murmurar contigo la próxima vez? No les van a quedar ganas. Quizás están quemándose por decir, pero saben que el momento en que te lo digan, no los vas a dejar. Entonces te van a hacer a un lado y ya no te van a contar los chismes. Y en lugar de que digas, no, pues ya no voy a saber, al revés, ya no vas a ser cómplice de todo eso. Ahora, si la iglesia entera aplica eso, la murmuración, o el que murmura no permanecería mucho tiempo haciéndolo, porque luego sería confrontado con la palabra. Así que es muy importante que entendamos que cuando alguien se queja de otro, no es algo trivial, no es algo X, no, porque esa persona está generando un daño a la congregación completa, especialmente al que no se le está corrigiendo su error. Ahora hay personas que juzgan con mucha ligereza y lo que ellos piensan que es un error ni siquiera es un error. Entonces es peor porque ya es falso testimonio. Entonces ningún cristiano debe murmurar de ninguna otra persona. Tenemos que tener el valor de decirle directamente a la persona que creemos que está haciendo algo mal, decirle yo creo que esto es un problema que se debe de corregir. Por eso cuando estudiamos el tema de la disciplina en la iglesia dijimos que primero tienes que asegurarte con la Biblia de que lo que esa persona está haciendo está mal. Porque si no tienes evidencia bíblica no lo puedes acusar, ¿verdad? No le puedes decir que está cometiendo un pecado, a menos que lo compruebes con la Escritura. Si nada más es tu forma de pensar, a mí me parece que deberías hacerlo de otra manera, entonces no lo puedes quejar. Es una situación de percepción, ¿verdad? Y mientras no estemos haciendo algo contrario a la Escritura, hay libertad. Pero entonces, los israelitas todos están murmurando contra Moisés. Y el asunto es que murmurar contra Moisés en esta situación no es hablar mal de Moisés, sino de quien le dio la orden de lo que debía de hacerse. En este caso es Dios. Entonces la murmuración contra Moisés no se queda en Moisés, sino es una murmuración directa contra Dios. Luego dice Éxodo 15:25, Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Ok, primero, Moisés clamó al Señor. Moisés hizo lo que los israelitas no hicieron. ¿Qué tenía que hacer cualquier israelita que se sintiera frustrado, decepcionado y sediento cuando encontró las aguas amargas? Tuvo que haber clamado a Dios, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene poder para salvarlos? Dios. Pero no clamaron a Dios, mejor murmuraron contra Moisés. Moisés se entera y ¿qué es lo que hace? Clama a Dios. Eso es lo que se tiene que hacer. Esa era la forma correcta de proceder. Es más, para eso fue diseñada esta situación. Dios los lleva 3 días, un viaje de 3 días sin agua, están desesperados por tomar agua, cuando llegan al lugar donde hay agua, esa agua no sirve para beber. ¿Cuál es la única alternativa? Pedirle a Dios que nos ayude. Ah, no, pero ellos dijeron, no, Moisés tiene la culpa. ¿Y de qué sirve que Moisés tenga la culpa? No les va a quitar la sed a nadie. Pero muchas personas no están a gusto hasta que encuentran un culpable. Alguien tiene que tener la culpa. Aunque ellos se equivocaron, las personas son muy astutas en encontrar un culpable mientras no sea ellos, ¿verdad? Lo vimos desde Adán. Adán, comiste del fruto que te prohibí comer, Eva me dio. Alguien tiene que hacerse cargo, alguien tiene que ser culpable porque tú no. Un israelita dice, pues sí, yo estoy aquí, pero porque Moisés me trajo, ¿verdad? ¿Y para qué le andamos haciendo caso a Moisés? Mire dónde llegamos. Buena cosa ganamos con estarle haciendo caso a Moisés. No puede ser que Dios lo esté guiando. Dios no nos hubiera traído aquí. Así es la manera de pensar de muchos. Pero cuando Moisés clama, dice la Escritura que Dios le responde. Y él le mostró un pedazo de madera. La Reina Valera 60 dice, y Jehová le mostró un árbol. ¿Por qué la Reina Valera 60 dice árbol y la NBI dice pedazo de madera? Porque la palabra hebrea etz, de donde viene la traducción, en ambos casos se traduce como árbol o como madera. Entonces, ambas traducciones son válidas. No podríamos tener certeza si lo que se encontró fue un árbol
o un pedazo de madera. Pero bueno, cualquiera de los dos que haya sido, dice, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. Ahora, ¿era esto algo natural o algo sobrenatural? El diccionario Cambridge Bible for Schools dice que haya un arbusto o un árbol cuyas hojas, fruta, corteza o madera puedan endulzar el agua no es imposible. El diccionario el comentario de Ellicott dice, hay árboles que tienen el poder de endulzar el agua amarga, pero ninguno de ellos se encuentra actualmente en la península sinaítica. Y los árabes ahora, o sea, al día de hoy, no conocen ningún medio para hacer que las aguas amargas de Hawara, que es el lugar donde se piensa que es Mara, no conocen ningún medio para que esas aguas se vuelvan dulces. Dice entonces, quizás en la antigüedad hubo formas de vida vegetal en la península que ahora no existen allí. O, como en muchos otros casos, Dios parece haber hecho uso de la naturaleza hasta cierto punto y luego haber agregado su propio poder para poder cumplir el efecto requerido. Entonces dice, hay zonas, no en esa zona, pero hay otras zonas donde las aguas que son amargas les echan una especie de un árbol en particular y se le quita lo amargo. Lo que está diciendo el comentarista es, ahí no hay ningún árbol que haga eso. Y hoy en día no se sabe de ningún árbol que pueda hacer eso. Quizás si había un árbol ahí cualquiera, y Dios lo usó para sanar las aguas, para limpiar las aguas. El punto importante es que, dice el resto del versículo, en ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Antes de darles esa ley, primero les muestra algo. Fíjate bien, antes de que Dios les pida que cumplan algo, les hace ver la necesidad de ese mandato. Cuando dice que los puso a prueba, aquí hay que entender algo que los cristianos confunden muchas veces. Si Dios te pone a prueba, o cuando tú pones a alguien a prueba, es para ver qué pasa con esa persona. Si tú le pones a un estudiante un examen, es una prueba para ver si realmente sabe, ¿verdad? Cuando tú pones a prueba a alguna persona es para ver si realmente la pasa o no. Es decir, cuando tú pruebas a alguien, vas a adquirir conocimiento, ¿cierto? Pero Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Entonces, cuando pone prueba a alguien, Dios no va a adquirir conocimiento. El que adquiere conocimiento es el que fue puesto a prueba, porque Dios es omnisciente. Es decir, Dios no tiene que decir, a ver, vamos a ver si los israelitas pasan la prueba. No, porque Dios ya sabe. La información es para los que fueron puestos a prueba. Así que cuando les dice, en ese lugar Dios los puso a prueba y les dio una ley, que la vamos a leer ahorita, eso fue un proceso informativo para los israelitas. Los llevó a que se dieran cuenta de algo. Y como se dan cuenta de ese algo, entonces les pone una ley al respecto. No se nos olvide que si somos puestos a prueba, el objetivo de la prueba es que tú conozcas cómo es tu situación. Dios ya la sabe, pero tú no. Cuando Jesús le dijo a Pedro, los van a probar, Jesús ya sabía la respuesta, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Pedro? Cuando Jesús les dijo, todos me van a dejar, todos me van a abandonar, me van a traicionar, dijo Pedro, aunque toda esta bola lo haga, yo no, ¿verdad? Bien seguro. Dijo Pedro, me vas a negar 3 veces. No, no lo voy a hacer. Jesús ya sabía el resultado. Quien no lo sabía era Pedro. ¿Qué pasó? Después de que lo negó 3 veces, Pedro se fue llorando. ¿Quién adquirió información? ¿Jesús o Pedro? Pedro. ¿Qué información adquirió Pedro? Que no era quien pensaba ser. Ahora, los israelitas van bien felices y contentos. ¿Cómo se sienten? Y Dios los prueba. ¿Qué hizo Dios con ellos? Les está mostrando que no son lo que ellos creen que son. ¿Y cómo les mostró eso? En una situación difícil. ¿Cómo se la mostró a Pedro? En una situación difícil, donde su vida corría peligro. Tú eres de los de Jesús, ¿verdad? Y dijo Pedro, no. Sí, yo te había visto con ellos. No, yo no lo conozco. Hasta hablas como ellos. ¿Y qué hizo Pedro? Maldijo. Para que se dieran cuenta que no era como ellos. Es decir, Pedro no maldecía. Y por eso lo detectaron como uno de los de Jesús. Algo que debe ser igual con los cristianos. Pero para convencerlos de que él no es de Jesús, tuvo que maldecir. ¿Por qué? Porque su vida estaba en peligro. Estaba en el patio de la casa del suegro del sumo sacerdote donde tenían a Jesús encerrado. Y si a Jesús le habían hecho eso y Pedro ahí en la casa del sumo sacerdote, del suegro del sumo sacerdote, pues lo iban a pescar y lo iban a hacer peor.
Así que su vida corría peligro y estuvo dispuesto a negar a Dios. Los israelitas están en una situación de vida o muerte porque necesitan agua para vivir. Llevan 3 días sin agua y el lugar en el que llegan no sirve para beber. ¿Qué hacen en ese momento? Se quejan de Moisés. Exactamente la misma reacción. Y vamos a ver que el objetivo era exactamente el mismo. A Pedro se le dijo, una vez vuelto confirma a tus hermanos, ¿verdad? Jesús le adelantó el resultado, pero Pedro no lo creyó. En este caso sabemos que los israelitas, toda esa generación va a morir en el desierto. Pero los israelitas no saben ni se imaginan cuál es el problema que ellos tienen. Ellos pensaban que sus problemas era Egipto, ¿verdad? Y que el momento en que Dios los saque de ahí, la vida debe ser mucho mejor. Eso es lo que Dios está corrigiéndoles. Es decir, no. El problema no es el lugar donde estabas. El problema eres tú. Dice versículo 26, Éxodo 15, 26. Les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Ahora, vamos a analizar esto con detalles. ¿Qué tiene que ver las plagas con la sed? Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Para empezar, el hecho de que no podían tomar agua no tenía que ver, ¿verdad?, con las plagas. O sea, no está en el contexto. ¿Por qué saca esto como un estatuto para ellos? Dice, yo soy el Señor, que les devuelve la salud. A mí me parece, cuando lo leía, no me queda claro qué es lo que se está comunicando aquí, hasta que lees las palabras de Jesús. Vamos a Lucas 12, 22 al 31. No hay conexión directa, ¿verdad?, entre lo que está sucediendo en Mara y lo que Jesús dice aquí en Lucas 12. Pero lo que Jesús está comunicándoles nos va a dejar muy en claro lo que está diciéndoles Dios en Éxodo 15. Lucas 12, 22 al 31. Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Ahora, si pones atención a las palabras de Jesús, nos está explicando con mucho detalle lo que Dios le dijo a los israelitas en Éxodo 15. Porque fíjate lo que le dijo Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Les está diciendo exactamente lo mismo. Y lo primero que les dice, yo soy el Señor su Dios. Si yo soy su Dios y los saqué de allá y les dije que los voy a llevar allá, ¿qué te hace pensar que te voy a matar en el camino? ¿Te das cuenta? Les está diciendo, tienes que confiar en mí. Yo soy tu Dios. ¿Y cómo expresas esa confianza? ¿Cómo la demuestras? Con obediencia. Fíjate bien, los israelitas tienen bastante sed y no hay agua. Si están dispuestos a seguir obedeciendo a Dios, ¿qué significa? Que confíen en Él. ¿Cómo se demuestra la confianza en Dios? Obedeciéndolo. Dios les dijo, salgan de ahí y váyanse al desierto, ¿verdad? Él, con la columna, los llevó a Mara, donde no hay agua para beber. ¿Qué es lo que tenían que hacer los israelitas?
permanecer obedeciendo. ¿Por qué? Porque confían en quien los sacó de allá. Si Él es su Dios y hace todo lo que ya vieron que hace, poco no va a poder proveernos para que podamos tomar agua. Entonces, Dios les está diciendo, si ustedes confían en mí, deben obedecer. Y yo no los voy a tratar como a los egipcios. ¿Se acuerdan que todo lo que hizo con los egipcios era justicia? Dios les dio lo que se merecían. Entonces le está diciendo a los israelitas, ustedes confíen en mí, demuéstrenlo obedeciendo, yo no los voy a tratar, no les voy a dar la justicia que les di a los egipcios, sino que yo los voy a cuidar. Y cuando dice, yo soy el Señor que les devuelve la salud, ¿cómo que se las devuelve? ¿A qué se refiere? Cuando estaban sedientos, ya desesperados, ¿considerarías que están en buena salud? No, la palabra original es yo los sanaré. Y la Reina Valera 60, la original dice que cuando echó la madera o el árbol al agua, sanó las aguas. Entonces lo que les está diciendo es, así como yo pude sanar las aguas, así los puedo sanar a ustedes de cualquier situación, de cualquier enfermedad. Lo que tienes que hacer es obedecerme. Pero para que tú estés dispuesto a obedecerlo, significa que confías en Él. Y por eso haces lo que te dice, a pesar de que aparentemente es algo que te perjudica. Jesús les dijo, no se afanen por esas cosas. El Padre sabe que las necesitas. Y si tú confías en Él y sabes que Él las necesita, no te vas a desesperar, no vas a quejarte contra nadie, no te vas a quejar contra Dios, vas a esperar con paciencia, porque sabes que Él no te va a abandonar. En el Antiguo Testamento, Dios le dice, yo soy su Dios. Jesús le dice a sus discípulos, su Padre. Y hay una enorme diferencia, ¿verdad? Una cosa es que les diga, yo soy su Dios, y otra que Jesús les diga, su Padre sabe que las necesitan. Los israelitas en ese momento no complacen a Dios. ¿Por qué? Porque no son personas regeneradas. Jesús le dice a sus discípulos que su Padre sabe que los necesitan. ¿Por qué su Padre? Porque han sido adoptados como hijos, cosa que no había sucedido con los israelitas. Entonces, el mensaje es el mismo, pero en una situación totalmente distinta. Los israelitas le dicen, tú Dios. A los discípulos de Jesús le dice, su Padre. Se les demanda la misma confianza, pero desde una postura distinta. Confiar en mi Dios o confiar en mi Padre, que son cosas completamente diferentes. Entonces, ¿qué hizo Dios con los israelitas? Bien contentos, cante, cante. No han entendido su problema. Qué bueno que estén agradecidos porque los libré. Pero de ahí no viene la gratitud que Dios espera. Lo que Dios espera es que la gratitud venga de saber que Dios está con nosotros y lo que ha hecho con nosotros, no lo que nos ha dado. Entonces, ¿cuál es el problema que Dios le está mostrando a los israelitas? No me aman a mí. Quieren lo que yo les doy. Pero si ustedes confían en mí, no se hubieran quejado contra Moisés. Hubieran permanecido fieles. Hubieran clamado a mí cuando se sienten desesperados. Pero no están haciendo eso. El problema que ustedes tienen es que no me aman. No están confiando en mí. Y les da una ley, ¿verdad? Condicional. Haz lo que yo te ordeno, aunque no creas que sea justo. Porque dice, si hacen lo que yo considero justo. Y eso es lo que debe identificar a un cristiano. Un cristiano no hace lo que cree que es correcto. Hace lo que entiende que Dios ha dicho que hagas. Que es muy diferente, ¿verdad? Cuando tú conoces la Escritura y sabes lo que Dios ha dicho que se debe de hacer, estás en posibilidades de hacer lo que Dios quiere. Lo que Él considera justo. Desde nuestra perspectiva hay muchas cosas que nos van a parecer injustas, pero que Dios ha ordenado que se hagan. Por ejemplo, amar a los enemigos. ¿Es justo? No, si alguien me ha perjudicado mucho tiempo y lo veo necesidad, ¿es justo que yo le ayude? No, pero Dios dice, ámalo. A la palabra amor es ágape. No por emociones, sino amor por decisión. Debes tratarlo como si lo amaras. No lo amas, pero lo tratas como si lo amaras. ¿Es justo eso? No, no es justo porque me ha tratado mal, desde tu perspectiva. Pero si Dios ya pagó por ti y siendo su enemigo te amó, ¿es justo que tú hagas lo mismo? Sí, es justo. Entonces, si tú haces lo que tú crees que es justo, te vas a encontrar haciendo muchas veces lo opuesto a lo que Dios dice, porque nuestro alcance es muy limitado. Pero si hacemos lo que Él considera justo, entonces
demostramos que confiamos en Él. Entonces hacemos lo justo delante de Él y Él no falla, ¿verdad? Entonces fíjate qué enorme lección les dio. Tienes un serio problema, israelita. No confías en mí. A pesar de todo lo que ha pasado, no confías en mí. Piensas que te voy a abandonar. Fíjate qué triste, porque muchos cristianos viven así la vida. Cuando dicen que la salvación se pierde, viven con un temor constante. Una situación en la que quizás Dios ya me desechó, quizás yo ya no quiere nada conmigo, quizás ya perdí mi salvación. Y es precisamente una falta de confianza enorme. Porque no se trata de que yo me gano mi salvación o que yo la mantengo portándome bien, sino que Él es fiel y Él dijo que me va a salvar y Él me va a cambiar conforme Él considere necesario. Entonces no está basado en que yo me porto bien o que yo hago las cosas bien. Por eso cuando le dice, tú obedéceme y si haces eso te voy a dar esto, esos son el término o las condiciones de la ley de Moisés, el pacto con los israelitas por medio de la ley de Moisés. En el caso de los cristianos tú no tienes nada que hacer para esto. Pero si realmente eres mi hijo, lo vas a comprobar con la obediencia. Jesús dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos. Entonces, a los israelitas le dice, cumple esto para que recibas esto. A los cristianos se les dice, si estás agradecido, vas a hacer esto. Totalmente diferente. Pero se demanda la confianza en ambas partes. ¿Qué es lo que van a mostrar los israelitas? Que son incapaces de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque están en la naturaleza humana. Porque siguen siendo humanos comunes y corrientes. No pueden, según la Escritura, no pueden comprender las cosas que Dios dice porque se deben discernir con el Espíritu. Entonces, después de que les da esa lección, les pone la condición, te portas bien y te voy a tratar bien. Si no, no. Los israelitas están dispuestos a continuar. Éxodo 15:27, después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí cerca del agua. ¿Me ponen por favor el mapa otra vez? Nomás para recordar dónde estaba Elim. Porque la distancia que habían recorrido para llegar a Mara era mucho más grande que entre Mara a Elim. Es decir, les tomó un pequeño viaje después de que salieron de Mara. Y obviamente, porque tenían, después de caminar y beber agua ahí, poco tiempo después llegando a Elim, se encuentran, dice, después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Y puedes ver una comparación, bueno, si los comparas ves una enorme diferencia, ¿verdad? Primero Dios los lleva donde no hay nada para beber, y luego los llega a un lugar donde van a estar muy cómodos. Los 12 manantiales, ¿cuántas tribus eran? 12 tribus. Si es un manantial y lo repartes uno para cada tribu, uno iba a tener que estar peleando. Se compara con el camino a Elim. Y después de aprender la lección, pues les dio un bonito lugar para descansar, ¿verdad? Mucha diferencia. ¿Los pudo haber llevado directamente ahí? Sí, pero no era su propósito. Lo que tenía que pasar primero es que se dieran cuenta de su condición. Ahora, hasta aquí nos vamos a quedar, que es el fin del capítulo 15. Pero esto tiene mucho que ver con la situación que algunos ya están enfrentando o vamos a enfrentar con la situación del coronavirus. Yo sé que hablan mucho de las compras de pánico, pero esas compras de pánico las hacen los que tienen dinero, ¿verdad?, para poder paniquearse. Dice, yo estoy en contra de las compras de pánico. Sí, porque no tienes dinero. Entonces, ¿cómo vas a poder protegerte con las compras de pánico? Ahora, en nuestra sociedad, en nuestro estado, hay mucha diferencia de niveles económicos, ¿verdad? Y los primeros en nuestro estado que empezaron a sentir el pánico y a aborrecer las tiendas fueron la clase alta, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque pueden, ¿verdad? Se enteran de que viene una crisis y tienen los medios para hacerlo, van y no les importa a nadie más, ¿verdad? Acaban con todo porque tienen con qué, ¿verdad? Pero ¿qué se espera de un cristiano? Aún si tiene los medios, ¿qué se espera que haga? Porque los que llenos de pánico van y compran, están demostrando algo, tienen miedo y puede ser justificado. Y el miedo los lleva a saturar esos lugares y a proveerse de todo lo que ellos creen que consideran necesario. ¿Están seguros que va a durar todo ese tiempo? No. ¿Pero qué hacen? Bueno, ¿en qué están confiando?
en su fortaleza al dinero. Jesús habló claramente de eso. El rico, incluso en los proverbios, el rico en su mente considera que su riqueza es su fortaleza. Y como tiene dinero, piensa que se puede proteger para que no le llegue el mal. Pero pues eso es una ilusión, ¿verdad? Porque incluso los que corrieron a abarrotar y se llevaron todo el gel antibacterial, no se pusieron a pensar que todos aquellos que ya no compraron los van a contagiar a ellos porque no tienen gel antibacterial para limpiarse las manos. Entonces es un acto desesperado. ¿Qué se espera que haga el cristiano? Porque le he recibido algunas preguntas al respecto. Bueno, si tú aprendes lo que está pasando con los israelitas y ves que Dios los llevó por una situación muy difícil en la que ya no hay nada que les ayude a sobrevivir, en lugar de quejarse, tienes que pedirle a Dios que te ayude. Porque para eso fue diseñada la situación. Ahora, aquellos que no tienen los recursos dicen, ¿qué pasa si esto colapsa? Y se tardan 4 semanas en volver a abrir todo y yo nada más tengo para vivir hoy y mañana. Ok, según tu situación, haz lo que puedas con la situación que tienes y lo demás, buscas a Dios, ¿verdad? Que, como lo leímos, tu Padre sabe las cosas que necesitas, ¿verdad? Oye, dices, bueno, pues yo sí puedo ir y saturarme para vivir 2 meses. Ojo, tu confianza no está puesta allí, ¿verdad? Pero tampoco significa que no vas a comprar nada. Tienes que encontrar un punto medio en el que no perjudiques a todos los demás simplemente porque tú te estás protegiendo a ti mismo. Porque no sé si te has puesto a pensar cómo le van a hacer las personas que no tienen los medios, los que viven día a día. Por ejemplo, vas al súper y los que están haciendo todas las compras van a encontrar a los ancianitos que están de paqueteros, que ellos les van a decir un día, ya no vengas, ¿y de qué van a vivir? Ah, no, pero tú sí tienes y vas y te llenas de todo y te importa poco los demás. Eso lo entendemos del mundo, ¿verdad? Pero no de alguien que conoce a Dios. Entonces, mucho ojo por cómo nos comportamos, porque aunque tengas todo el papel higiénico ahí en tu casa, como algunos se saturan, y Dios te quiere dar una lección, de nada te va a servir todo ese papel, ¿verdad? Entonces, seamos sabios. Sí, tienes que hacer lo que está a tu alcance según tus medios para prepararte para lo que puede venir. Pero no, lo que tú hagas tiene que ser, las decisiones que tú tomes tienen que ser producto de la sabiduría que Dios te ha dado, no producto del temor. Si tú estás reaccionando por miedo, estás reflejando que no tienes confianza en Dios. Tampoco vamos a tentar a Dios no haciendo lo que está a nuestro alcance para proveernos. Por eso tiene que haber un punto medio, cada uno según sus capacidades adquisitivas. Ni dejarte llevar por el miedo, ni por la negligencia. Entonces dices, bueno, lo que yo tengo, con lo que yo puedo administrar, esto es lo que voy a hacer para proteger a mi familia, pero tampoco voy a abusar como para desproteger o dejar sin protección a los demás. Y si es posible, considera que entre lo que compras, puedas donar algo cuando las cosas se pongan más difíciles. Porque a como van las cosas, no se ve como que ya vamos a acabar. Al contrario, se ve que apenas va a empezar. Entonces, la confianza debe estar puesta en Dios, con una conciencia limpia. Es decir, Dios, hasta donde yo puedo, hice lo que pude para proteger a mi familia sin abusar de nada, sin dejarme llevar por el pánico y sin dejar sin recursos a otros que sí lo necesitan. Es más, si está en tus medios decir, también compré algo para poder ayudar al que no tenga con qué. Y lo demás es confiar en Dios. Si no tienes nada, pues desde ya hay que empezar a buscar a Dios, ¿verdad? Que Él es el que te conoce, ya sabe que ibas a estar en esa situación. A Él no se le escapa nada, sabe perfectamente en qué situación íbamos a estar justo cuando esto empezara. Yo no sé si a alguien se le frustraron sus vacaciones. No sé, espero que no. Pero eso también estaba en control. No tenemos por qué preocuparnos al respecto, pero tampoco debemos ser negligentes. Entonces, confiemos. Sea lo que sea que va a pasar, fue algo que ya fue ordenado por Dios. Hagamos lo que está a nuestro alcance, usando sabiduría y tratando de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como el cuidado con las manos, con no saludar, eso es un amor al prójimo también, ¿verdad? Me protejo y al mismo tiempo le muestro el amor agape que la Biblia me dice. Por eso estamos suspendiendo las reuniones de los miércoles. Porque el mandato es reunirnos cada 7 días. Y esta de hoy, pues no es un mandato divino. Entonces, ¿para qué nos exponemos, verdad? Los miércoles, como no forman parte de la reunión cíclica de cada 7 días,
Se van a suspender hasta que todo esto pase. Lo que sí resulta complejo decidir es lo del domingo, que tenemos el mandato bíblico de congregarnos. Ahorita, al día de hoy, no hay un decreto gubernamental de que se suspendan las reuniones de carácter religioso, y si nos reunimos y cubrimos o tomamos todas las precauciones que se deben de tomar, no estamos mostrando una falta de amor al prójimo. Así que mientras esos 3 elementos se cumplan, no hay ningún impedimento para que nos congreguemos, pero sí tenemos que poner restricciones. Por ejemplo, los niños pequeños que están en su salón de clases, pues ellos cuando tosen no se llevan el brazo a la boca, ¿verdad? Y chupan algo y se lo pasan al otro, y el otro lo agarra. Entonces ahí está muy complejo de controlar que no se vayan a contagiar unos con otros, ¿verdad? Entonces vamos a tener que empezar a ver regulaciones al respecto, o que ya no haya clases de niños. Pero si los niños van a andar corriendo por aquí, pues sigue siendo lo mismo. Entonces tenemos que pensar, tratar de ser sabios y decir, tenemos una responsabilidad para con Dios. No podemos decirle a Dios, pues no, nos dio miedo y ya no fuimos. No, mientras nosotros podamos cumplir sin ser negligentes, tenemos que estar aquí. Tenemos que ser obedientes. En la iglesia primitiva los amenazaban de muerte y se seguían congregando. Cuando llegaron las plagas en los primeros siglos, ellos se seguían congregando hasta que se lo impidieron. Y la última más reciente, que históricamente que vi, las iglesias se congregaban a pesar de las advertencias, pero cuando el gobierno emitió el decreto, dejaron de congregarse. Pero la iglesia se distinguió en esos tiempos porque ayudaba a los más necesitados. En lugar de hacer lo que la gente hacía, de correr cada quien por su vida, incluso registros de que familias que tenían un enfermo lo abandonaban con tal de salvarse ellos, la iglesia iba y recogía a sus enfermos y los cuidaba y los alimentaba. Fíjate, muchos de los cristianos que ayudaron a los que estaban enfermos murieron junto con ellos, entregaron su vida para servir a los más vulnerables. Otros no murieron, pero ahí el balance. ¿Cómo logras protegerte a ti sin ser negligente y al mismo tiempo ayudar a los que están en necesidad? Y me parece que vamos como iglesia a una situación de ese tipo y tenemos que ser sabios para determinar cómo hacemos ambas cosas. Cumplir lo que Dios nos ha encargado y ayudar a los que están en necesidad. Así que es una muy buena oportunidad para aplicar cosas que hemos aprendido, no para llenarnos de miedo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hasta aquí nos quedamos hoy. Todos tenemos muchas decisiones importantes que tomar, ¿verdad? Con la situación que tenemos. Pidámosle a Dios sabiduría para ser un buen ejemplo a todos, ni ser negligentes, ni tentar a Dios, y al mismo tiempo prepararnos en la medida de lo posible para ayudar a los que están más vulnerables, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, gracias porque a través de tu Escritura podemos aprender lo que tú quieres de nosotros. Perdónanos por todas las situaciones difíciles en las que, en lugar de buscarte a ti, decidimos quejarnos o echarle la culpa a alguien, Señor. En lugar de acudir a ti por nuestra necesidad, muchas veces nos llenamos de coraje o sentimos que es injusto. Tratamos de responsabilizar a alguien por nuestra situación porque nos olvidamos de que nada sucede sin que tú lo hayas permitido. Dice tu palabra que lo bueno y lo malo viene por mandato tuyo. Tú así lo ordenaste. Y la Biblia también dice que tú eres el único que tiene poder para transformar lo malo en bueno. Así que te rogamos que nos permitas confiar en ti en medio de estos días difíciles, en medio de esta situación donde muchos están temerosos, donde muchos están confiando en su riqueza o en sus bienes materiales, donde muchos están desamparados y no tienen nada que confiar. Enséñanos a hacer luz en las tinieblas, Señor. Sabemos que según tu voluntad quizás entre nosotros alguno pueda contagiarse del virus, incluso alguno podría llegar a morir, como hemos visto en tu palabra. Sea tu voluntad, Señor. Tú has contado nuestros días y ninguno puede agregar un solo día o quitarlo. Ninguno puede agregar una sola hora a lo que tú ya has definido. Si entre nosotros, Señor, tú ya ordenaste que alguno llegue al fin de sus días, así sea. Pero enséñanos a vivir confiando en ti y no llenos de temor. Tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Enséñanos a ser, Señor, luz en esta oscuridad, para que todos aquellos que están buscando, Señor, una esperanza, que están buscando ayuda, sepan que tú, según tu palabra, no rechazas el corazón contrito y humillado. Así que, Padre, danos la sabiduría que necesitamos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, para poder mantenernos fieles a ti, sin ser negligentes, sin tentarte a ti
y siendo un buen ejemplo para nuestros hermanos cristianos. Gracias por todo. Amén. Muy bien, pueden tomar su lugar. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. De hecho, los próximos miércoles, aunque nadie va a estar aquí, las preguntas van a ser solamente en línea. Entonces, el medio para preguntar es tanto Facebook como YouTube, ¿verdad? En los dos se pueden hacer las preguntas. Donde nos estés viendo, tanto en Facebook como YouTube, haz tu pregunta y los 15 minutos que normalmente tenemos para responderlas aquí, y decíamos, si nos queda tiempo, pues es en línea, pues ahora van a estar todos destinados a responder preguntas en línea. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? ¿En línea hay? ¿Tampoco? A lo mejor están todos asustados y nadie nos está viendo. No, los de árbol plantado sí están conectados, mínimo, ¿verdad? O los de otros países que no están batallando como nosotros. Bueno, no hay preguntas. Espero que porque todo fue muy claro. Y despedimos a los que nos acompañan en línea. Mañana jueves tenemos la sesión de preguntas y respuestas a las 7, esa sigue vigente. No hay ningún riesgo con esas transmisiones. Si te interesa participar en la sesión de preguntas y respuestas, escríbenos a nuestra página de Facebook, Árbol Plantado, y te hacemos llegar las instrucciones. Es totalmente gratuito. La transmisión no es pública, se requiere tener el link para poder conectarte y con las instrucciones que te vamos a dar, si te interesa, te podamos hacer llegar ese link para que puedas resolver tus preguntas. Es todo. Gracias y espero que nos sigan acompañando en las próximas transmisiones.